de su comprensión, de su razonamiento, sucesos que causan miedo y curiosidad. Adimensional. Escucha los relatos de vivencias sobrenaturales. Conoce los grandes misterios de la humanidad. Aquí, en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Soy Rafael Oseguera y les doy la más cordial bienvenida a nuestro cuarto programa de Adimensional, un viaje a través de lo misterioso, de lo inexplicable, de lo terrorífico. Bienvenidos a esta emisión de Adimensional. Saludo a mi amigo Sam. Buenas noches, Sam. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Los controles de cabina y encargado de la postproducción y masterización de este programa, nuestro amigo Jerome. Buenas noches, amigo. Los invitamos a que nos envíen sus comentarios o sugerencias, evidencias fotográficas, videos y relatos paranormales a nuestra dirección de correo electrónico, que es mundoenigma900@gmail.com. Síganos en nuestra página oficial que se llama Enigmas y Misterios, así como en el grupo de Adimensional en Facebook, por Twitter, @RafaelOseguera, y nuestro blog www.enigma900.blogspot.com. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que es Rafael Oseguera. Seas pues, apaga la luz y atrévete a escucharnos. El tema del día de hoy: criaturas misteriosas. ¿Existirán criaturas increíbles, no clasificadas por la ciencia? Tal vez en lo más profundo del Amazonas o de alguna selva del Congo existe algún animal prehistórico. Eso comentan pigmeos. Mokele Membe le llaman. En Escocia dicen que habita un plesiosaurio en el lago Ness. ¿Existirán criaturas antediluvianas en lo más profundo del océano? ¿Animales misteriosos? Criaturas increíbles. Sam. De verdad que hay un misterio que envuelve todo esto. Puede ser realidad o mera atracción turística. ¿Verdad o fantasía? Desde hace muchos años ha existido la historia de un aparente plesiosaurio que habita las oscuras aguas del lago Ness en Escocia. Hace poco falleció una de las personas que tomó una de las más famosas fotografías a Nessie. Esta persona, en su lecho de muerte, confesó que la fotografía había sido falsa. Y es esa famosa fotografía, Sam, donde aparece una sombra de lo que viene siendo un cuello largo con una cabeza reducida que sale del agua, y que es una fotografía en blanco y negro, y tal vez una de las fotografías más famosas de Nessie, que resultó ser completamente falsa. Un tanto difusa la foto, bastante borrosa. Obscura. Demasiado. Muchas personas e investigadores siguen creyendo que el lago es habitado por una extraña criatura desconocida aún por la ciencia. El monstruo del lago Ness, familiarmente llamado Nessie, es el nombre de una criatura legendaria que se dice habita en el lago Ness, un profundo lago de agua dulce conocido en Escocia como Loch Ness, cerca de la ciudad de Inverness. Nessie suele ser considerado un monstruo del lago, junto con Pie Grande y el Yeti. Nessie, que es quizá el misterio más difundido de la criptozoología. Yo recuerdo hace muchos años, podría decir en mi adolescencia, haber leído muchos artículos sobre Nessie. Últimamente no se habla mucho de Nessie, tal vez por los mismos avances de la tecnología, o que porque muchas de las historias de Nessie pues resultaron que algunas eran falsas. Sin embargo, existe un cierto porcentaje de personas que creen aún en la existencia de este mítico ser en las profundidades del Loch Ness. Que Loch Ness o el lago Ness es un lago que prácticamente cruza Escocia. Es un lago que está interconectado con el mar, de aguas turbias, oscuras, debido a las plantas de carbón que se encuentran en las montañas, y que cuando llueve baja pues ese color oscuro, ¿no?, del carbón que se produce,
lo que pues le da al color o tiña al agua de una coloración negra, que pues acrecenta más este misterio. La mayoría de los científicos y otros expertos afirman que las pruebas que apoyan la existencia de Nessie no son convincentes y consideran dichos informes fraudes o identificaciones erróneas de criaturas reales. Los rumores de un presunto gran animal o monstruo que mora en el lago han circulado durante siglos, desde hace más de 1500 años, aunque la precisión, credibilidad y veracidad de tales historias siempre han sido cuestionadas. Muchos habitantes locales argumentan a favor de su existencia. Sin embargo, algunos escépticos sugieren que estos rumores de Nessie existen en su gran mayoría para favorecer la industria del turismo y el folclore local. Y es que pues es uno de los atractivos turísticos de Escocia, ¿no? Gran idea, entonces, sí. Y esa gente que está ávida de tener un encuentro con este ser o con este críptido, pues ha llevado a expediciones y a viajes. Entonces sí es un atractivo para el turismo, ¿no? Y para el folclore local de Escocia. Ingresos sanos a las arcas de la ciudad no es mala idea tampoco. La idea de los supuestos avistamientos y la creación del mito del monstruo del lago Ness serían la siguiente. La más antigua referencia conocida sobre una misteriosa criatura presente en el río y lago sería el relato de la vida de San Columba, donde se describe cómo en el año 565 Columba habría salvado la vida de un individuo que estaba siendo atacado por un monstruo en el río Ness. Sin embargo, muchos críticos han cuestionado la credibilidad de esta historia, pues existe la historia con características fantásticas, donde se dice que Columba habría matado a un hombre salvaje tan solo con el poder de su propia voz, meramente folclórico. Igualmente, algunas personas han asociado como primeras referencias a antiguas leyendas locales sobre unos místicos caballos acuáticos llamados kelpies. Se dice que habitarían en las profundidades de este lago. En ambas referencias se destaca que a estas criaturas no se les atribuye las mismas características anatómicas que actualmente se le atribuyen al monstruo del lago Ness. La primera descripción moderna sucedió en 1868. Un artículo publicado ese año en el Inverness Courier es el primero en referirse sobre rumores acerca de la existencia de un pez enorme u otra criatura en las profundidades de las aguas. Luego de pasar muchos años, en 1930, un periódico local publicó una noticia titulada «Una extraña experiencia en el lago Ness», en la que se detalla la historia de dos pescadores que se refieren a un animal que produjo un gran remolino cerca de la Tor Point. ¿Te imaginas? Bueno, por un momento me imaginé que imagínate que sea real un animal de estas dimensiones habitando las profundidades, no solamente del lago Ness, ¿no? Del Loch Ness, sino de cualquier otro lago del mundo. O sea, qué miedo, ¿no? O sea, qué aterrador tener un animal ahí de quién sabe cuántas toneladas ahí. Es increíble. Fíjate que, y te recuerdo mucho en el lago Okanagan en Canadá, también se habla mucho del Ogopogo, que es otro de los clásicos, ¿no? De los monstruos lacustres. Me parece muy interesante, la verdad. Aunque también pudo haber habido un poco de exageración la gente de esa época. Sobre los avistamientos, ¿no? Sí, o sobre el tamaño del animal. Los pescadores suelen mentir el tamaño de los peces. En 1932, McDonald afirmó que había visto una criatura similar a un cocodrilo remontando en el río Ness. El artículo definitivo sobre la teoría del monstruo del lago Ness fue el avistamiento que había tenido lugar el 2 de mayo de 1933. El periódico publicó la noticia de que una pareja local había visto un enorme animal rondando y hundiéndose en la superficie. El informe del monstruo, título elegido por el editor, se convirtió en una sensación entre los medios. Las editoriales de Londres comenzaron a enviar reporteros a Escocia, e incluso un circo ofrecía la recompensa de 20.000 libras esterlinas por la captura del monstruo. Más tarde, ese mismo año, Palmer, quien atestiguó el avistamiento de Nessie el 11 de agosto de 1933,
a las 7 a.m., describió a la criatura como teniendo su cabeza, a la que consideró como estando de frente al ras del agua. Su boca, que tenía una anchura de entre 12 y 18 pulgadas, de 30 a 45 centímetros, se abría y se cerraba. La abertura máxima de su boca era estimada cerca de 6 pulgadas, como 15 centímetros. Hasta ese momento, los periódicos hablaban simplemente de un pez misterioso o extraña criatura y no se referían a la criatura como un ser prehistórico. Siendo descrito por primera vez como un monstruo prehistórico por una pareja de turistas, poco después del estreno de la mundialmente famosa película King Kong, que en esos años sumergió al público en una auténtica monstruomanía a través de todo el mundo. La preocupación moderna por la criatura, ya conocida como un monstruo prehistórico del lago Ness, fue despertada por la fotografía presuntamente tomada por un cirujano el 19 de abril de 1934, que parecía mostrar una enorme criatura de cuello largo que se deslizaba a través del agua. Décadas más tarde, el 12 de febrero de 1994, un testigo afirmó haber falsificado la fotografía tras ser empleado por el periódico Daily Mail para encontrar a Nessie, indicando también que Wilson no habría tomado la foto y que su nombre fue utilizado solamente para darle más credibilidad a la misma. Sin embargo, y a pesar de la confesión, esta foto ya había sido difundida por todo el mundo como una evidencia absoluta, lo cual colocó definitivamente en la cultura popular la leyenda del monstruo del lago Ness. La mayoría de las descripciones modernas sobre el aspecto del monstruo indican que existiría una criatura que se asemejaría a los extintos plesiosaurios, una criatura acuática prehistórica. A principios de los años 70, un grupo encabezado por el abogado estadounidense Robert Rines obtuvo algunas fotografías subacuáticas. Así es, uno de los clásicos de la criptozoología, el monstruo del lago Ness, y esa clasificación científica, ¿no?, de Sir Peter Scott en llamarlo Nessiteras rhombopteryx, que de las etimologías grecolatinas significa monstruo de Ness con aleta de forma diamantada. Y fíjate que este movimiento, por eso de alguna manera, permitió que inclusive fuera agregado, ¿no?, como lo comentabas, a un registro de fauna oficialmente protegida. Sí. Fíjate nada más. Adimensional. Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo y sintonizas. Adimensional. Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Uno de los grandes misterios, y cambiando de tema e irnos con otro monstruo, hablo del monstruo del Suiyomaru. Suiyomaru, un barco de pesca japonés que el 25 de abril de 1977 atrapó en sus redes un gran cadáver parcialmente descompuesto a unos 45 kilómetros al este de Christchurch, en Nueva Zelanda. El capitán Akira Tanaka, tras fotografiarlo, lo devolvió al mar, temeroso de que pudiera contaminar sus capturas. O sea, capturaron a este animal, pues en una imagen se muestra, fue una especie de dinosaurio o de plesiosaurio. Sin embargo, pues ante el miedo de que se contaminara toda la pesca, pues lo devolvieron al mar, ¿no? Y este incidente pues intrigó a la prensa mundial, y un equipo de televisión voló desde Japón para hacer un reportaje sobre este monstruo del Suiyomaru. Aunque los tripulantes del barco estaban convencidos de que habían visto un monstruo desconocido, para los escépticos las fotografías parecían mostrar a un tiburón en estado de descomposición. O sea, los escépticos al ver estas fotografías, pues de inmediato, ¿no?, dijeron, pues vamos a... que es un tiburón que está en descomposición, ¿no? Así que, pues como decías tú, ¿no?, que siempre los pescadores mienten sobre el tamaño de sus peces, el tamaño, ¿no?, de eso. Una pregunta, Sam. ¿Por qué la serpiente marina sigue siendo un animal relativamente desconocido? Una de las razones podría ser
que, aunque más del 60% de la superficie terrestre está cubierta por el agua, solo una pequeña parte es atravesada por la navegación comercial que sigue rutas estrechas y específicas. Otro de los misterios de la criptozoología, sin lugar a dudas, pues estamos hablando del ave del trueno. Los relatos sobre águilas, buitres y cóndores gigantes que atacan e incluso intentan apresar animales y personas son más abundantes de lo que se puede pensar. Aunque pocos ornitólogos están dispuestos a pensar que realmente puedan existir, en marzo de 1975, y en el marco de las extrañas muertes de animales que sacudieron Puerto Rico, numerosas personas describieron la presencia de aves gigantescas e incluso una grisácea con multitud de plumas, cuello largo y grueso, mayor que un ganso. Atacó a Juan Muñiz Feliciano. 2 años después, en julio de 1977, 2 misteriosas aves negras con anillas blancas en su cuello intentaron llevarse al pequeño de 10 años Marlon Lowe en Illinois, logrando levantarlo del suelo e incluso picotearlo. Situaciones de la que pudo salvarse gracias a la providencial proximidad de su madre, que logró ahuyentar a las aves de una envergadura de 2.5 metros. Gigantes. Y es que sí hay aves muy grandes. Sí, inclusive no han difundido videos de aves que sí tratan de llevarse niños, y animales pequeñitos, hablando de perros, no gatos o niños, claro, mascotas. Sí. Dentro de la mitología de los indios de Ontario, Canadá, se encuentra el ave del trueno, un pájaro gigantesco que podría superar perfectamente los 21 metros de largo y 40 de envergadura. En una época tan reciente como 1948, fueron vistos estos animales descomunales, aunque como sorprendentes, sin duda, tenemos el caso de una presunta ave del trueno capturada en 1890 por 2 rancheros de Arizona. Tras matarla con un rifle, señalando a la prensa de la época que aquella extraña criatura, que se parecía a un enorme caimán con una cola extremadamente larga y un inmenso par de alas, medía 28 metros de largo y 49 metros de envergadura. Un animal que todos desearíamos que quedara siempre en el mundo de la leyenda. Fíjate que yo siempre he creído, con lo que respecta a el ave del trueno, que sí fueron aves que existieron, pero que ya se extinguieron, ¿no? Resabios de monstruos prehistóricos. Sí, que tal vez sí existieron, pero ya se extinguieron, porque pues un animal de esas dimensiones no puede pasar desapercibido, y más en esta época, ¿no? De la tecnología, de los satélites, de la tecnología de los celulares, de las cámaras de video, pues no puede pasar ese desapercibido. Ahora estamos hablando de que no podría ser un ejemplar único. Tendría que haber toda una población demasiado vasta para que fuera factible la existencia, y con esas dimensiones, pues no puede pasar desapercibido. Yo creo que el ave del trueno, en efecto, sí existió. Sin embargo, ya se extinguió. Con el avance de la civilización, en caso de no sé cuánto necesitaría para alimentarse diariamente. Es probable que esos cazadores de Arizona, esos 2 rancheros de Arizona, mataron a la última ave del trueno que quedaba, o sea. También, sí. Sí, yo creo que el ave del trueno sí existió, sin embargo ya está extinta. Un animal de estas proporciones, no marino. Porque el mar es otro rollo. No. El mar es otro rollo. No sabemos nada del mar. No, nada. A pocos metros más abajo de la superficie, teniendo en cuenta que puede existir 3.000 metros de profundidad, y a los 10 metros ya es casi imposible. Imagínate las dimensiones, Sam, que deba de tener esos animales que existan en las profundidades marinas, esos tamaños colosales que deban de tener para poderse desplazar y soportar la presión de las aguas. Exactamente. Aunque tenemos animales que viven en las fosas abisales que pues sobreviven a estas altas presiones, que su cuerpo tiene una ingeniería biológica capaz de soportar esas presiones. Estás escuchando Adimensional, que transmite desde Sonora, México, para todo el mundo. Puedes enviarnos tus videos, fotografías, relatos, comentarios o sugerencias a nuestra dirección de correo electrónico mundoenigma900@gmail.com. Adimensional.
Bueno, pues seguramente también debe haber grandes animales en las profundidades del mar. Y fíjate que hablando de animales colosales terrestres, existe uno famosísimo que es el Mokele Membe. Encontrar un dinosaurio vivo en la actualidad es algo que solo puede suceder en las películas de ciencia ficción, y aunque el mundo del celuloide revive cada vez con mayor realismo a los gigantes extinguidos de la evolución, lo cierto es que los registros fósiles son los únicos elementos reales con los que contamos para conocer a los antiguos reyes del planeta. No obstante, y a pesar de chocar frontalmente contra los pilares más básicos de la paleontología, desde hace más de 50 años, diversos criptozoólogos proponen que en los dominios de la República del Congo y sus alrededores puedan haber sobrevivido ejemplares de una extraña criatura que, según los testigos, guarda un enorme parecido con los extintos dinosaurios. Los nativos lo conocen como Mokele Membe, que significa el que bloquea los ríos. Según todos los indicios, es posible que la primera referencia escrita a nuestro protagonista se la debamos al misionero francés Louvain Bonaventure, quien escribió una historia natural de la cuenca del Congo, en la que comenta cómo pudo observar unas enormes huellas procedentes de un animal desconocido, huellas de casi 1 metro de longitud, en las que nítidamente destacan las garras hundidas en la tierra. Esto ocurría en 1776, pero no fue hasta el siglo XX cuando llegaron los relatos más fidedignos y alguna que otra prueba circunstancial sobre la existencia de una fauna poco habitual en las regiones pantanosas africanas. En 1909, el teniente Paul Gratz conoció relatos sobre una criatura que habitaba en el lago Bangewulu, en Zambia, con un aspecto bastante parecido al de un cocodrilo y con fuertes garras en sus dedos, del que incluso un grupo de nativos conservaba algunos trozos de piel que llegó a ver. Tal y como narraban los indígenas, en el lago ya no habitaban los hipopótamos, debido a los hábitos depredadores de la bestia, a la que denominaban Nasanga. También por esas mismas fechas, el naturalista Karl Hagenberg publicó su autobiografía, incluyendo algunas referencias a un monstruo grande, medio elefante, medio dragón, que vivió en los pantanos del Congo, tal y como le reseñaron insistentemente diversos colegas y aventureros. En 1913, el capitán alemán Freiherr von Stein exploró el Camerún y el Congo, aportando la descripción popular y detallada del Mokele Membe. Tras toparse con un sendero que los nativos identificaron como hecho por el animal, se dice que la criatura tiene la piel lisa y de un color gris parduzco, con un tamaño entre el de un elefante y un hipopótamo. Dicen que tiene un cuello largo y flexible y solo un diente, pero muy largo, que algunos piensan es un cuerno. Tiene una cola larga y musculosa como la de un caimán y sale de los ríos donde habita a buscar alimento. Dicen que solo come verdura. En 1980, el herpetólogo James Powell, junto al biólogo de la Universidad de Chicago Roy McCall, realizó una nueva expedición que les permitió asegurar que el hábitat del Mokele podía estar en las zonas pantanosas del lago Licuala y el lago Tele, estableciendo que el tamaño de la criatura oscilaría entre los 4.5 a 9 metros, con un color rojizo e incluso una cresta en la cabeza. El testimonio más interesante de cuantos recogieron aludía a la captura en el lago Tele de uno de estos animales en el año de 1959 por parte de los nativos, que tal y como recordaba el pigmeo Pascal Moteca, fue atrapado gracias a una barrera de estacas, muriendo posteriormente. Todos aquellos que comieron su carne durante la celebración del acontecimiento murieron. Según este testimonio de este pigmeo Pascal Moteca, este animal que fue atrapado gracias a una barrera de estacas, murieron una vez que consumieron su carne. Un año después,
En 1981, Macal se hizo acompañar en otra nueva campaña por varios especialistas más, entre ellos el zoólogo congoleño Marcelín Agnana, logrando encontrar un camino en la vegetación hecho supuestamente por el animal y algunas huellas, además de haber escuchado al animal e incluso haberlo visto sumergirse en el agua. Una vez más, el parecido del animal con un pequeño dinosaurio volvió a hacerse evidente. Agnana regresó en busca del moquel en 1983 en una expedición que, según su testimonio, le permitió estar a pocos metros de la criatura durante 20 minutos. Confirmó la mayor parte de los detalles ofrecidos por los nativos pigmeos, y aunque disponía de una pequeña cámara con la que filmaba la escena, la misma no sirvió de nada al estar tapado accidentalmente el objetivo con su gorra. Con todo, y a pesar de las numerosas expediciones, algunos moldes de huellas y ciertas fotografías y filmaciones de dudosa calidad, como la realizada en 1992 por un equipo de televisión japonés sobre el lago Tele, en la que se observa una estela y dos protuberancias sobre el agua. Lo único cierto parece ser precisamente la existencia real de una criatura de nombre Mokele Membe, aunque de momento no se puede asegurar si se trata de alguna especie desconocida de hipopótamo o rinoceronte. Quizá los nativos tengan razón en sus descripciones y estemos ante un dinosaurio, aunque eso desafíe a los pilares más elementales de la ciencia. ¿Existirá un ser prehistórico en lo más profundo de la selva del Congo, Sam? Qué mala idea tapar la cámara con tu gorra. Qué oportunidad, 20 minutos frente y no registrar eso. Gravísimo error. Porque pudo haber sido que era lo que te comentaba, que tal vez ya se extinguió. O sea, que han habido muchos animales que han existido y tenemos el ejemplo, por ejemplo, del tigre de Tasmania, que es un animal que ya se extinguió. El pájaro dodo, que es otro animal también ya extinto, que es probable que sí haya existido este animalito, pero que probablemente ya se extinguió. Sí, y me refería muy en serio. Qué mala idea tapar con tu gorra la cámara. Hubiese sido una prueba totalmente contundente y cambiaría bastante la forma de pensar y de creer en estas cosas, que no habría por qué descartarla. Y con la tecnología actual no sería mala idea seguir esta búsqueda. Oye, tenemos la historia de tu críptido favorito. Una luz misteriosa surca los cielos. No sabes lo que es. Se aproxima hacia ti. Tratas de huir, pero sientes tu cuerpo pesado. ¿Crees que se trata de un sueño? Lo que no sabes es que has sido abducido por Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. El Nahuelito está ubicado en Bariloche. El Nahuelito es una supuesta criatura acuática desconocida que, según la creencia popular, habita en aguas del lago Nahuel Huapi, agua dulce de origen glacial, destacada por sus 557 kilómetros cuadrados de superficie y 464 metros de profundidad máxima conocida. Compartido por la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro, ambas en la Patagonia Argentina. Al igual que Nessie, su equivalente escocés recibe su nombre del cuerpo lacustre que supuestamente habita, aunque su existencia nunca ha sido confirmada, a pesar de las búsquedas sistemáticas realizadas y la aparición ocasional en fotografías y videos de dudoso origen o fuente publicadas en medios de comunicación regionales. La leyenda es muy conocida en el país y es una referencia en libros y artículos clásicos sobre criptozoología. El término Nahuel, que da nombre tanto al Parque Nacional Nahuel Huapi como al lago homónimo y a la supuesta criatura, viene del idioma mapuche, Nahuel, lengua que hablaban los indígenas de la zona, lo que significa yaguareté, que es un tigre. Sin embargo, la palabra fue traducida por los españoles recién llegados al Nuevo Mundo como, tal cual, tigre, y que confundieron a ambos animales por las características que poseen en común. El origen de la leyenda actual se cree que remonta a los relatos indígenas previos al periodo de la conquista de América.
Los primeros exploradores obtuvieron de los nativos del lugar leyendas acerca de los encuentros ocasionales con monstruos acuáticos. A partir de 1897, el doctor Clemente Onelli, director del Zoológico de Buenos Aires, comienza a recibir informes esporádicos acerca de una posible extraña criatura habitante de los lagos patagónicos. Entre los pobladores de la región del Nahuel Huapi es muy frecuente el rumor de la existencia de un monstruo al cual suelen llamar sueiro, del que hablan que sale de los lagos de noche, posee el cuerpo del tamaño de una vaca y deja huellas como la de un pato gigante. También dice que el tal supuesto monstruo es carnívoro, alimentándose muchas veces de las vacas. Aunque tales rumores más parecen una elaboración criolla del mito mapuche referido a el cuero. El primer posible avistamiento registrado data de 1910, realizado por George Garrett, quien lo hizo público mucho tiempo después. Garrett trabajaba en una compañía ubicada cerca del Nahuel Huapi, que luego de navegar por el lago y a punto de desembarcar pudo avistar a unos 400 metros de distancia una criatura cuya parte visible medía entre 5 y 6 metros de largo y sobresalía unos 2 metros por encima del agua. Al comentar su experiencia con gente del lugar, Garrett se entera de las historias similares relatadas por los indígenas. Pero el avistamiento de Garrett en 1910 se hace público recién en 1922, cuando lo cuenta el diario Toronto Globe y haciendo eco en la prensa internacional, motivándose así a organizar la primera expedición para buscar a Nahuelito. En 1922, el doctor Onelli recibe el testimonio de Martin Sheffield, un buscador de oro norteamericano, acerca de un supuesto rastro de grandes huellas en la orilla del Nahuel Huapi, y haber visto un enorme animal desconocido en el centro del mismo. Convencido por el informe de Sheffield, Onelli decide organizar una expedición de búsqueda. Fue liderada por José Chiagui, superintendente del zoológico, participando en la misma reconocidos cazadores armados con rifles para cazar elefantes y dinamita para minar el lago. La gente reaccionó negativamente ante la participación de cazadores. El doctor Albarracín, presidente de la Asociación Protectora de Animales, le solicitó al ministro del Interior que revocara la autorización para la búsqueda, ya que las leyes prohibían la caza de animales exóticos. Finalmente se resolvió el tema del permiso y la expedición siguió adelante, pero regresó sin resultados positivos. La historia tuvo repercusión internacional, llegando a ser comentada en publicaciones como la revista Scientific American. Más recientemente, en 1960, se dice que la Armada Argentina persiguió en el lago un objeto submarino no identificado durante 18 días, sin conseguir identificarlo, lo cual algunas personas relacionan con esta supuesta criatura. El crecimiento como destino turístico de la ciudad de Bariloche, situada a orillas del lago Nahuel Huapi, aumentó los supuestos avistamientos ocasionales, al igual que lo que sucede en el lago Ness, pero nunca se ha obtenido un registro gráfico concluyente. En 1988 se publicaron fotos de Nahuelito en una revista del Diario de Río Negro. Estas fueron tomadas en corta distancia con una cámara analógica en la que el objeto se encontraba cerca de las costas de Bariloche. No es un tronco de forma caprichosa, no es una ola. En Nahuelito mostró la cara, dijo un hombre que no reveló su nombre a una misiva que dejó junto a las fotos. Se han propuesto diversas teorías para explicar el mito, pero hasta el momento ninguna ha recibido un análisis serio que la valide. Estas teorías serían las siguientes. Animal prehistórico. De acuerdo a su apariencia, lo que es una llamativa coincidencia con Nessie, el parecido al monstruo que habita en el lago Ness. Surge esta hipótesis lo más popular, lo cual dice que Nahuelito sería un sobreviviente de la época de los dinosaurios, probablemente del plesiosaurio,
Otros apoyan la teoría de un ictiosaurio, basándose en la abundancia de fósiles de este animal encontrado en la región. Sin embargo, los lagos patagónicos se formaron en una época geológica posterior a la extinción de los dinosaurios, lo cual refutaría la hipótesis. También se han sugerido que podría tratarse de un milodón, un mamífero terrestre extinto hace pocos milenios, y aunque podría coincidir con algunas descripciones, no tenían hábitos acuáticos. Otra posibilidad, una mutación. La versión más moderna y más fantástica sugiere que Nahuelito sería una extraña mutación de algún animal local producida por experimentos nucleares que se vienen realizando ininterrumpidamente desde hace 60 años. Otra teoría, un submarino. Tal vez la última teoría en llegar al público sea la que le atribuye las apariciones a un pequeño submarino de origen desconocido, a la que muchos interpretan como una variación cultural moderna del mito del monstruo acuático, pero esta última teoría tampoco ha sido demostrada. Es muy llamativo que Nahuelito sea asemejado con Nessie, del lago Ness escocés. En la mayoría de los avistamientos, ambos fueron descritos aparentemente tener piel de cuero, 2 jorobas y una longitud aproximada de 10 a 15 metros, incluyendo en ocasiones un cuello en forma de cisne. En otros relatos se han mencionado una cabeza pequeña y muy de vez en cuando algunas aletas de propulsión. De esta descripción surge que estos dos monstruos, pero también como Champ, pueden ser plesiosaurios. Así es, estos monstruos lacustres, ¿no? Como el Nahuelito en Argentina, el Nessie en Escocia, el Ogopogo en Canadá o el Champ, pues bueno, son íconos de la criptozoología y no podíamos no hablar de ellos en este espacio dedicado a las criaturas misteriosas. Y bueno, pues ya para cerrar esta emisión, pues no podíamos dejar fuera al famoso pie grande o Sasquatch, según el nombre que le dan los pueblos indígenas originarios de Norteamérica, pues así lo llamaban Sasquatch. Que es una criatura legendaria con el aspecto de un primate perteneciente a la familia de los homínidos, que suele verse en bosques a elevadas altitudes, principalmente en la región del noroeste del Pacífico, en América del Norte. Sin embargo, avistamientos de criaturas similares han ocurrido en diferentes regiones de Norteamérica, como Florida, Arkansas, Luisiana o Carolina del Norte, donde reciben diferentes nombres: Skunk Ape, que significa mono mofeta; Sting Ape, que significa simio apestoso; Florida Bigfoot, que sería pie grande de Florida; Swan Ape, que sería simio del pantano; Miaka Ape, que sería pues simio del Miaka; Swan Gavach Man, que sería hombre coliflor del pantano, y así sucesivamente una serie de nombres. Que pues dicen pues suele ser visto, ¿no?, en zonas pantanosas y se caracterizan por un olor extremadamente fuerte y desagradable. La comunidad científica dice que las pruebas existentes no son lo suficientemente convincentes ni consistentes como para establecer el descubrimiento de pie grande como una nueva especie de primate homínido, y generalmente las consideran como el resultado de la mitología, del folclore, de una identificación errónea, más que de un animal verdadero, debido a la carencia de evidencia física y los grandes números de ejemplares que serían necesarios para mantener una población que pueda reproducirse, que era lo que te comentaba hace un momento con lo del ave del trueno. Que bueno, con el ave del trueno sí de plano, pues imagínate un animal de 21 metros volando, imposible no verlo, ¿no? Muchos profesionales, volviendo a lo que es el pie grande, y académicos afirman que los estudios adicionales son una pérdida de tiempo, pero los partidarios de su existencia piensan que la evidencia actual, aunque puede ser escasa, debería evaluarse objetivamente a medida de que se vaya presentando. Unos pocos científicos como Jane Goodall, Gruber Krantz, Ian Raymond y Jeffrey Meldrum han expresado interés y cierta creencia en la criatura.
Otros, incluyendo una subcultura activa compuesta generalmente por aficionados, continúan investigando. Actualmente muchos consideran a Pie Grande como posible descendiente del Gigantopithecus, un primate homínido que habitó en Asia a finales del Pleistoceno, aproximadamente hace 1.000.000 a 100.000 años atrás, y que habría pasado a América del Norte a través del estrecho de Bering, como hicieron también los primeros humanos mucho después. Los testigos indican características diferentes, pero la descripción más habitual es la de una gran criatura simiesca, bípeda, normalmente de una altura de 1,83 a 2,13 metros, de aproximadamente 160 kilogramos, con amplios hombros, estructura robusta, cabeza pequeña, puntiaguda, baja. En ocasiones se habla de una cresta en la parte superior del cráneo. Los ojos se describen generalmente como pequeños y ocultos bajo una frente pronunciada. A excepción de la cara, manos y pies, una fina capa de pelo cubre su cuerpo, de color normalmente marrón o negro, aunque tiende a ser rojizo, arenisco o con brillos plateados o blancos. Las enormes huellas similares a un pie humano. En ocasiones se han encontrado huellas enormes con pedazos de pelo lanudo, le dieron su nombre. El ecologista Robert Michael Pyle las describe así como huellas normalmente miden de 38 a 45 centímetros de largo, tienen 5 dedos, un músculo doble y un arco de 18 o 21 centímetros de ancho. Los sonidos que emite pues se describen como similares a los chillidos muy agudos o silbidos o inclusive gruñidos graves iguales a los de un oso o un gorila, por lo que algunos criptozoólogos sostienen que podría ser una especie híbrida, la cual quizá llegó a América a través del estrecho de Bering durante la última glaciación, tal y como hicieran los ancestros de los pueblos nativos americanos y diversas especies de animales que se pudieron aparear en ese momento y generar su existencia. También se cree que podrían estar relacionando con la mítica criatura llamada Wendigo, aunque yo la verdad descarto mucho esta idea en lo personal, ya que un oso y un gorila, pues definitivamente su ADN no tiene nada que ver, cero que ver. No sería viable la vida híbrida de un oso y un gorila, ¿no? Porque pertenecen a especies muy distintas. Sin embargo, bueno, pues es una creencia que hay. Cabe mencionar que la mayoría de los avistamientos de Pie Grande son nocturnos, lo cual hace pensar que Pie Grande es una criatura nocturna. Algunos testigos mencionan algo que Pyle denomina como brillo rojizo ocular, similar al brillo de los ojos de algunos animales nocturnos. Normalmente se avistan individuos solitarios, raramente en pares o grupos familiares, y son más comunes los avistamientos de machos que los de hembras. Sin embargo, ha habido avistamientos a plena luz del día, como lo ocurrido en 1974 en el sur de Florida, en la zona pantanosa de Big Cypress National Preserve, y que fue grabado a pleno sol por Dave Chidley. No se han encontrado restos de ningún ejemplar, cadáveres, huesos, piel, pelos, excrementos u otros rastros físicos que no hayan sido identificados como de otro animal conocido. Los únicos rastros de que se dispone es de huellas pisadas, que muchas de ellas son falsas, alguna que otra foto borrosa y lejana, grabaciones de autenticidad cuestionada y las observaciones de los testigos. Y yo te comento, Sam, con respecto a Bigfoot, Pie Grande, Sasquatch, como le quieras llamar, en lo personal yo considero que sí es un animal que existió, un homínido que existió, pero que se extinguió. ¿No tendría más posibilidades de sobrevivir? Claro, más que el ave del trueno. Exactamente. Más que el Mokele Membe. Al estar oculto en bosques poco accesible, me da la impresión que podría ser más fácil. O que se haya extinguido, porque como no, en tantos años, nunca un cadáver, nunca algo más concreto sobre la existencia. Yo creo que sí debieron haber existido, claro que sí, pero creo que se han de haber extinguido, como muchas otras especies se han extinguido en el planeta Tierra, Sam. Pero es mi particular punto de vista, ¿no? Más amplia posibilidad. Pues bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestra cuarta emisión de Adimensional, Criaturas Misteriosas. Espero que haya sido de su agrado. Sam,
Muchísimas gracias. Hasta pronto, nos vemos el próximo viernes. Estás escuchando Adimensional, que transmite desde Sonora, México, para todo el mundo. Puedes enviarnos tus videos, fotografías, relatos, comentarios o sugerencias a nuestra dirección de correo electrónico mundoenigma900@gmail.com. Adimensional. Fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, le provocan miedo. Los esperamos este próximo viernes a través de nuestras plataformas digitales. Adimensional.